Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana con Francisco Zamora, médico infectólogo del Hospital Barros Luco y de la Posta Central. Francisco, ¿cómo está? Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuando se llega a 218 muertos anunciados ayer, las cosas creo que rápidamente cambian de cariz. Hay ciertas veces de que una determinada cifra te indica algo que eventualmente se transforma en una amenaza inmediata. ¿Cómo se percibe eso que entiendo está con todos los tiempos y las características de la cuantificación que hay en términos de decesos, pero para los efectos prácticos era total y absolutamente fuera de la norma, digamos? Exactamente. La percepción, realmente, la palabra yo creo que podría definir sería dramática, ¿no? O sea, estamos sobre nuestra capacidad habitual en los hospitales públicos, ¿ya? Yo tengo el orgullo de trabajar en 2 grandes hospitales públicos en Santiago y efectivamente, o sea, si nosotros comparamos las camas UCI que nosotros teníamos en marzo del año pasado comparado con las que tenemos actualmente, estamos trabajando al 400%, ¿no? Por la cantidad de pacientes que nos está llegando, la complejidad de estos pacientes, y lo estamos viviendo día a día. O sea, hace muchos meses, hace un año completo prácticamente, donde cada día vemos que se mantiene el número de pacientes que van llegando, aumenta la gravedad de los pacientes, como se ha dicho también las cifras de la edad de las personas que se están hospitalizando en la UCI está disminuyendo, por lo tanto, y pacientes que llegan bastante más graves, ¿ya? Y es una enfermedad compleja, es una enfermedad donde los días de cama UCI en que están estos pacientes se prolongan bastante, y por lo tanto todo eso al final ayuda al colapso que tenemos actualmente, ¿no? Sí, ahora esto es algo que de alguna manera era previsible, digamos, con los rebrotes, las segundas, terceras olas, porque cuando se confina a buena parte del país, yo me imagino que eso obedece a una proyección de que las cosas podrían estar mucho más malas y por lo tanto hay que tratar de hacer una cosa más radical ahí. Exacto. Las proyecciones están siendo bastante difíciles, ¿eh? O sea, nosotros estamos viviendo un momento en que al principio de la pandemia nosotros nos enfrentábamos a una enfermedad que era completamente desconocida. No sabíamos cómo nos iba a afectar realmente, la capacidad que tuviera de transmitir o la gravedad que tendrían estos pacientes, saber manejar estos pacientes, cosa que actualmente ya tenemos una noción, ¿no? de cómo es. Pero además también hay muchos factores que están influyendo, como por ejemplo la llegada de las nuevas variantes, donde no solamente son variantes de un virus, sino que el comportamiento que está produciendo es distinto a lo que nosotros veíamos el año pasado. Un ejemplo, nosotros prácticamente era matemático que con la variante original, ¿no? La variante salvaje, los pacientes finalmente tenían un daño pulmonar que les requería la ventilación mecánica al 8º día. Actualmente nosotros vamos viendo que las nuevas variantes lo que produce es que en el 3.er, 4.º día de inicio de los síntomas los pacientes ya requieren la ventilación mecánica. Grupos de riesgo que antes era anecdótico tener en la UCI con una gravedad importante, que es las personas que son las personas menores de 40 años, las personas menores de 30 años, estamos con un número importante, un porcentaje importante de personas con ese rango etario. Además también la dificultad de poder predecir la capacidad de transmisión que tienen estas variantes, ¿no? Que en un principio se decía que era muy similar al virus original y nos estamos dando cuenta que no es así. Por lo tanto, si nos basamos solamente en los datos y la data que tenemos nosotros de junio del año pasado o de agosto del año pasado, es completamente diferente a cómo se está comportando actualmente, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de poder hacer buenas predicciones en el mundo está siendo muy complicada. Tanto la variante británica, la variante amazónica, ahora la sudafricana, ¿no? Entonces son muchos los factores que están influyendo a que realmente el poder predecir qué va a pasar es muy complicado. Y el que diga que tiene las respuestas está mintiendo, ¿no? Porque nos falta información y tenemos que seguir
trabajando en ello como para poder dar buenas proyecciones finalmente. ¿Y qué tanto, Francisco, estamos conversando con Francisco Zamora, médico infectólogo del Hospital Barros Luco y la Posta Central, qué tanto, Francisco, el proceso de vacunación eventualmente ya por lo menos se está llegando a que las personas mayores tengan prácticamente todos los que se vacunaron sus 2 dosis? ¿Qué tanto ese proceso puede dar de alguna manera alguna expectativa de mejores cifras? Definitivamente son buenas la expectativa, en el sentido de que si nos fijamos en los datos que se entregaron hoy, que esto es en población real, ¿no? Nosotros teníamos solamente el acercamiento con los ensayos clínicos, donde los pacientes tenían un seguimiento muy estrecho. Esto estamos hablando en población, en la vida real, y el hecho que la vacuna tenga la capacidad de disminuir en cerca de un 80% las hospitalizaciones y disminuir un 80% de estos la mortalidad en ese grupo etario es definitivamente una muy buena noticia, ¿no? Pero sin embargo, no es una efectividad del 100%. Si ustedes se fijan en el desglose que se entregó hoy, las personas que tenían solamente una vacuna, una dosis de la vacuna, la mortalidad solamente se lograba una disminución de la mortalidad del 40%, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante hacer un llamado que las personas que ya tienen su primera dosis, decir que en el fondo no están inmunizadas, que siguen teniendo un altísimo riesgo de mortalidad, un altísimo riesgo de contagiarse del coronavirus, ¿no? Y de transmitir ese coronavirus, y que en fondo hay que esperarla, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. Tengo la primera dosis, muy bien, tengo que esperar el mes para la segunda dosis, y después de la segunda dosis esperar por lo menos 15 días para lograr esa meta de la inmunidad, ¿no? Nosotros creemos que si seguimos un buen ritmo se va a notar, por supuesto que se va a notar, pero además tampoco tenemos todas las respuestas, ¿no? Yo te hablaba de las variantes, no es menor el efecto que pueden tener las variantes con el éxito de esta vacunación. Por lo tanto, desde luego, o sea, al fondo tenemos que esperar esta segunda dosis, tenemos que esperar más tiempo para ver cómo se va comportando la eficacia de la vacuna con la vacunación de toda la población. ¿Y el ritmo de vacunación se ha mantenido constante o ha variado? Porque por ahí en algún momento dado se dijo que habían habido problemas para que llegaran un grupo de vacunas, pero ¿se ha mantenido para poder completar la suficiente carga de población que permita un poco que después de un cierto tiempo haya algún grado de inmunidad? Sí, desde luego el ritmo de vacunación es importante, por supuesto, es muy bueno el ritmo de vacunación que estamos teniendo nosotros con el número de vacunas que han llegado, el número de dosis de vacuna que han llegado a Chile, el ritmo en que la atención primaria se ha puesto a ello, y por lo tanto estamos logrando que se logre avanzar bastante bien, pero no tenemos que olvidar que existe todavía un gran porcentaje de la población que no está vacunada, y si el virus se siguiera comportando como en la primera ola, tendríamos por lo menos una población que tenía capacidad de poder aguantar hasta que le toque la vacuna, ¿no? Pero lo que estamos viendo actualmente es que tenemos un virus que es mucho más transmisible y tenemos un virus que es mucho más agresivo con la población más joven, y esa efectivamente es la que no está vacunada. Entonces, por lo tanto, si tenemos que hablar de proyecciones, y si ya, como ya dije, necesitamos que esa población no vacunada tenga la segunda dosis, estamos hablando por lo menos de unos 3-4 meses que van a ser bastante complicados, bastante complejos para el sistema sanitario, que actualmente ya está saturado. Estamos conversando con Francisco Zamora, médico infectólogo del Hospital Barros Luco y de la Posta Central. Otro tema, Francisco, que ha aparecido muy fuertemente también, tiene que ver con que de pronto alguien cree que todo el problema tiene que ver con los pacientes, digamos, y que con la gente que llega, con las personas de más edad, de menos edad, etcétera. Y se ha planteado muy fuertemente que también hay un deterioro muy fuerte en los especialistas, en las personas que atienden en los hospitales públicos, y me gustaría que nos dieras un poco la visión que tú tienes de lo que está pasando con la pandemia en ese sentido. Sí, Fernando, bueno, los que trabajamos en hospitales públicos nos damos cuenta, ¿no? Que un porcentaje bastante bajo tanto de equipo médico como equipos no médicos trabajábamos siempre muy al límite, ¿no? Con un gran porcentaje de la población que estaba a cargo de
de nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que haya aumentado tanto, se han aumentado. O sea, uno ve que la capacidad, las direcciones de los hospitales se han puesto a ellos, se ha contratado a muchísimo más gente, pero claro, o sea, en números quizás podemos haber mejorado muchísimo, pero claro, o sea, la gente las personas que se van contratando son personas que tienen muy poca experiencia, ¿ya? En trabajar, por ejemplo, en UCI. Por lo tanto, si hemos cuadriplicado el número de camas UCI en un hospital que habitualmente tiene 25 camas UCI, actualmente nos estamos manejando alrededor de 100 pacientes con ventilación mecánica, se requiere un equipo especializado. Entonces, para eso lo que se ha hecho básicamente es que ha llegado mucha gente nueva, ha llegado mucha gente que incluso es su primer trabajo, ¿no? Que tienen poca experiencia en el manejo de estos pacientes tan complejos, y lo que tenemos que hacer, que los que tenemos más experiencia, hemos estado formando a estas personas en un tiempo récord para intentar optimizar la atención de estos pacientes, y por lo tanto eso requiere un gran desgaste, ¿ya? Hay muchos de nosotros que también han tenido que tener licencias médicas por el burnout. Es muy agotador, porque además de tener que hacer tu trabajo, tienes que estar formando a los compañeros que van llegando. Por lo tanto, principalmente en las unidades de cuidados intensivos, esa sobrecarga se nota, y se nota muchísimo. Sí, y desde el punto de vista del resto del sistema hospitalario chileno, con las clínicas privadas y todo lo demás, ¿cambia mucho la situación o son de alguna manera los mismos problemas que se enfrentan, quizás con más o menos recursos, digamos? Se está enfrentando exactamente el mismo problema, ¿eh? O sea, la dificultad de encontrar personal capacitado es exactamente el mismo problema, porque efectivamente, o sea, en el fondo la sobrecarga es muchísima. Entonces, por lo tanto, y no es una especialidad donde las personas pueden adquirir los conocimientos óptimos para el manejo de estos pacientes en poco tiempo, ¿no? Se está haciendo muchísimos esfuerzos al respecto, pero en el sistema privado a mí me consta que efectivamente se están enfrentando exactamente los mismos problemas. Sí, cuando se está hablando de las camas críticas y se aplican porcentajes de ocupación de las camas o de disponibilidad de las camas, ¿cuándo notan ustedes que la situación ya entra en un momento en que hay que decidir, por ejemplo, quién usa la cama, y eso implica de alguna manera que la persona que no está favorecido con aquello eventualmente tiene todas las de perder, digamos? Sí, es una decisión siempre muy difícil, ¿ya? Eso siempre se ha hecho en todo caso, porque antes de intubar a una persona o que entre en ventilación mecánica hay que evaluar muchísimas variables, pero el estado del paciente, las condiciones basales de ese paciente, las posibilidades que tiene el paciente del beneficio o no de estar en una ventilación mecánica, ya de tener un tratamiento de cuidados intensivos, eso siempre se ha hecho. O sea, en el fondo es esa evaluación inicial, ¿no? Pero cuando un paciente, nosotros tenemos que es nuestra misión, básicamente cuando se evalúa un paciente, el paciente tiene un requerimiento de ventilación mecánica, ese paciente de igual forma se intuba, existen los ventiladores mecánicos, el espacio físico se puede intentar crear, ¿no? Pero este grado de saturación es algo que ya lo vivimos el año pasado y que ya llevamos unos buenos meses actualmente viviendo también, ¿no? Existen, como digo, los apoyos al apoyo de la dirección, donde se consiguen más camas, se consiguen más ventiladores, pero estamos hablando de equipamiento, ¿no? Pero otra cosa ya es el manejo de estos pacientes a largo plazo, ¿no? Como ya te dije, en el fondo son pacientes que además son muy complejos, son pacientes que van teniendo complicaciones en el transcurso de las semanas de la hospitalización, donde de repente nosotros encontramos que el paciente están teniendo una mejoría, somos optimistas al respecto, y finalmente viene un deterioro nuevamente. Son todas cosas que van influyendo y que complejizan esto, y es muy difícil el manejo definitivo, ¿no? el manejo final de estos pacientes. El hecho que tú hayas mencionado algo que se ha escuchado en estos días, Francisco, y que tiene que ver con que por primera vez, por lo menos así escuché en una cifra, los pacientes de 30 a 35 años superaron a los pacientes de edades más avanzadas. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Es un problema de la
exposición de las personas a la pandemia o al virus, o hay algo en el virus mismo que lo ha hecho más fácil de penetrar situaciones que eran distintas antes? Claro, el comportamiento es diferente de estas variantes, ¿no? Nosotros sabemos que quizás como hemos fallado en el monitoreo de cuándo llegaron estas variantes a Chile, ¿no? Y el porcentaje inicial de cómo las variantes iban acaparando el porcentaje total de todos los pacientes con coronavirus, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente este es un virus que, cuando hablamos de virulencia, ¿no? De la capacidad del virus de producir mayor daño, esta replicación que produce en la primera etapa replicativa, que antes duraba los primeros 8 días de la infección, a partir del inicio de la sintomatología, ahora se ve con estas variantes que no es 8 días, sino que incluso dura más tiempo. Entonces, por lo tanto, los pacientes que antes nos complicaban muchísimo el día 14, ahora tenemos que esperar esta complicación hasta el día 20, ¿no? Entonces, esta diferencia de comportamiento nos dice efectivamente que son variantes que se comportan diferente y además también están afectando a grupos etarios que son menores. Entonces, esta sorpresa, entre comillas, la que nos estamos llevando, este aprendizaje, nos hace pensar que efectivamente en el futuro van a llegar más variantes. Sí, estamos seguros que van a llegar más variantes, y tenemos que estar preparados, tenemos que intentar adelantarnos a que esas variantes se van a comportar diferentes, ¿ya? Cuando hablaban, porque muchas veces también nos preguntan, ¿no? Con respecto al efecto rebaño y todo lo demás, nosotros decimos que en realidad cuesta mucho pensar en un efecto rebaño debido a la eficacia actual de la vacuna, pero no sabemos cuál va a ser la eficacia de la vacuna con las variantes nuevas que van a llegar. Por lo tanto, los cuidados siguen siendo muy importantes, siguen siendo la prioridad en este caso, ¿ya? El tratar de evitar la infección, porque no hay respuestas a saber realmente cuál va a ser el comportamiento de las futuras variantes, y que efectivamente, o sea, eso ya lo tenemos claro, vamos a tener que seguir vacunándonos periódicamente, una vez al año, tratando el gran desafío de la ciencia en este momento es tratar de adelantarse y tratar de predecir cuál va a ser las mutaciones que va a tener el virus para vacunar antes de que esa mutación se haga prevalente a la mayor porcentaje de la población. Sí, Francisco, yo corrígeme si es que estoy equivocado, pero yo entiendo que el virus que muta, la lógica de la mutación en sí, biológicamente, está dado, lo voy a poner en términos coloquiales, porque el virus trata de bypassear o trata de evitar que determinada vacuna o determinada situación lo afecte, y por lo tanto empieza a ensayar, me imagino yo, distintas variaciones, distintas cosas, hasta que logra bypassear el efecto Exacto. de una vacuna. En pocas palabras, el bicho se está defendiendo, digamos. Exactamente, es la capacidad que no tiene es que el virus. ataque, sino que más bien se busca defender. Es su capacidad de supervivencia, ¿no? del virus. El virus, para sobrevivir, él tiene que las cepas que van mutando, porque existen muchísimas mutaciones, ¿de acuerdo? Y estas mutaciones, el sistema inmune de una persona que, por ejemplo, que tuvo el COVID el año pasado, por darte un ejemplo, tiene un sistema inmune que está preparado para un cierto tipo de virus, ¿no? Entonces, si es que se acerca un nuevo virus, tiene la capacidad de neutralizar ese virus. Sin embargo, si el virus se va mutando mucho, hay algunas mutaciones que van a ser más efectivas y no se van a controlar con el sistema inmune de la persona, y esa es la que al final va a seguir sobreviviendo, y finalmente es la que se va a empezar a traspasar a otras personas con la dificultad de que el sistema inmune la logre controlar. Los virus mutan de forma natural, ¿ya? Pero las que logran sobrevivir a estas mutaciones y se logran seguir traspasándole a otras personas es la que finalmente va a predominar. Entonces, eso es lo que el gran desafío de la ciencia, ¿no? Vamos a predecir de qué manera muta este virus para que antes de que empiece a mutar, o cuando ya se esté instalando una mutación, nosotros ya tengamos la vacuna, que es básicamente lo que nosotros hacemos con la influenza. La influenza tiene esa capacidad de mutar, y por eso todos los años la ciencia se adelanta y ve cuáles son los serotipos, ¿no? Las variantes que va a tener este virus, para vacunar a la población y evitar que se produzcan enfermedades. Ahí me contestaste la pregunta que iba a hacer, creo yo, porque te iba justamente a preguntar cómo se sucede con otra
enfermedad crónica o recurrente. Tú dices que la vacuna de la influenza que te ponen este año probablemente tiene componentes distintos de la del año pasado para justamente es distinta, o sea, no es la misma vacuna. Exactamente. O sea, lo que se hace básicamente es en base a las variantes y en base a las mutaciones que tuvo el virus de influenza, por ejemplo, en el invierno del hemisferio norte, nosotros predecimos que esas mismas variantes van a ser las que van a influir en el invierno del hemisferio sur. Y es ahí cuando se hacen las vacunas contra esas variantes, y eso es lo que nosotros nos administran todos los años con respecto a la influenza. Y eso mismo es lo que va a pasar con el coronavirus. Sí, ahora una cosa que tú mencionaste al pasar en un momento dado es que existía esta capacidad, por lo menos así fue al principio, y quizás buena parte de lo inesperado de este asunto tiene que ver con carencias de visión al comienzo, es que nosotros teníamos, porque el hemisferio norte partió primero, teníamos de alguna manera una suerte de augurio o de visión de lo que eventualmente íbamos a recibir. Y por lo tanto se podía anticipar de que cómo funcionaba el coronavirus, de alguna manera, cómo se transportaba, en fin. ¿Hay algo de lo que esté pasando en el hemisferio norte en este segundo año del coronavirus que te parezca a ti, Francisco, que deberíamos estar preocupados y que no estamos, por esa misma lógica, anticipándolo? Sí, o sea, y no necesariamente del hemisferio norte, ¿no? También en los países vecinos, que es básicamente esto, la capacidad que está teniendo al no tener la capacidad de poder controlar la transmisión del virus, ¿no? En países donde las restricciones son mucho menores, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que si dejamos el virus a su libre albedrío, va a seguir mutando y puede seguir mutando con variantes que van a ser mucho más riesgosas, ¿no? Por lo tanto, nos va a cambiar el perfil de la enfermedad, nos va a cambiar el perfil de los pacientes y con más mortalidad, y por lo tanto eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Qué podríamos haber qué aprendimos después de esto, no? Aprendimos que quizás, por ejemplo, el sistema de vigilancia que nosotros tenemos para identificar estas variantes nuevas que vayan apareciendo tienen que ser mucho más eficiente, y por lo tanto saber cuando hay una variante nueva y tratar de estudiar cómo se está comportando en la población, cuál es la capacidad de transmitirse, ¿no? Porque esta variante, antes si un coronavirus, si el coronavirus original, el salvaje, tenía la capacidad de transmitir a 1,5 personas, una persona infectada transmitía a 1,5, nosotros sabemos que esa capacidad con las mutaciones actuales se ha triplicado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, poder hacer como el sistema de vigilancia tiene que ser mucho más potente, ¿no? Y al revés, también nuestro país le está enseñando al mundo qué significa el hecho de que tener una buena campaña de vacunación no es suficiente. Quizás esas buenas campañas de vacunación tienen que venir como lo hizo Israel, ¿no? Por ejemplo, que además también confinó toda la población y además vacunó. Entonces con eso se fue muchísimo más efectivo que el hecho de vacunar y después confinar, ¿no? Entonces quizás a la vez eso es importante, y eso lo están viendo desde otros países. Yo converso con colegas de otros países y es un aprendizaje que también están teniendo, ¿no? Bueno, agradecemos a Francisco Zamora, médico infectólogo del Hospital Barros Luco y de la Posta Central, por este contacto con Combinación Clave. Muchas gracias, Francisco, que te vaya muy bien. Cuídate. Muchas gracias a ustedes, saludos. Chao, adiós. Y a todos ustedes, buenos días y pásenlo bien este fin de semana. Cuídense mucho, nos encontramos el lunes. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto